Perfecto, David, muchas gracias. Pues quisiéramos que nos dieras primero esta introducción de cómo surge Toroto y cuáles son esas soluciones que ofrecen. Claro. Bueno, pues Toroto surge desde el 2019. Es una empresa que surgió familiar. O sea, la fundé con un amigo muy cercano y su mamá y su tía, que somos los cuatro cofundadores en 2019. Y surge un poco de la idea de entrar directamente a tratar de resolver la crisis climática, ¿no? Nos enfocamos al principio en el tema de emisiones porque creemos que es uno de los mecanismos actuales que puede funcionar mejor para resolver esta crisis. Entonces, empezamos haciendo todo tipo de temas relacionados a emisiones de carbono, desde la medición de inventarios de emisiones de carbono para empresas hasta desarrollo de proyectos de captura de carbono y comercialización de bonos de carbono. La verdad es que desde que empezamos hemos tratado bueno, hemos tenido que diversificar un poco el negocio de la empresa porque no, el mercado mexicano pues hace 3 años no estaba tan preparado como está ahora para pues en general el mercado de carbono, ¿no? Internacionalmente pues está un poco más desarrollado y está regulado en algunos lugares, entonces es por eso que creemos que que quisimos empezar desde ahí, desde antes, ¿no? Entonces, para cuando estuviera regulado en México o cuando estuviera un poco más desarrollado, pues estar un poco más ya metidos en este tema. Eh, Tuvimos que meternos a otros temas también, todos relacionados a restauración ecológica. Entonces también tenemos proyectos de restauración hídrica, por ejemplo, con empresas cerveceras, por ejemplo, que tienen plantas muy grandes que consumen mucha agua. Entonces hacemos soluciones basadas en la naturaleza con ellos, en las zonas donde están sus plantas, para que toda la zona capture o infiltre más agua a la zona en lugar de que siga erosionando todo el suelo que está ahí, ¿no? Que se está perdiendo. Entonces, bueno, así surge Toroto y después nos dimos cuenta que había como mucha desigualdad en el tema de los bonos de carbono y que se estaban ofreciendo pues eh, oportunidades no tan buenas o no tan competitivas para los propietarios de la tierra misma, ¿no? Entonces, ahí es donde surge un poco como en lo que nos estamos enfocando, que es una mejor repartición de los beneficios de la captura de carbono para que los mayores beneficiarios sean los propietarios de la tierra. Entonces, empezamos a hablar con diferentes ejidos, especialmente en el sureste del país, en una zona conocida como Calakmul, entre Campeche y Yucatán. Eh, y ellos ya estaban muy enterados de los proyectos de captura de carbono. Sin embargo, como que llegaban a empresas a ofrecerles pues oportunidades no tan atractivas, ¿no? Entonces les ofrecían precios fijos por todos los bonos que ellos iban a generar, ¿no? Entonces les compraban todos los bonos que iban a generar un año, pero se los compraban, no sé, a $3, $4 todos. Y después estas empresas los vendían en el mercado, pues ya sea mexicano o internacional, en pues 10 o arriba de $15, ¿no? Entonces pues llega Toroto a ofrecerles un trato diferente y como en lugar de comprarles a ellos, es una especie de asociación en la que desarrollamos en conjunto el proyecto de captura de carbono. Nosotros llevamos la relación con las certificadoras internacionales, les ayudamos con la operación, a medir la línea base de carbono de la zona y después los beneficios se reparten por porcentajes, ¿no? En donde pues depende del ejido y del proyecto, pero la mayor parte, entre el 60 y 75% del precio del bono se va hacia el propietario de la tierra. Eh, Luego hay un porcentaje pequeño para despachos forestales de la zona que nos ayudan a medir la línea base y a generar brigadas ambientales en la zona. Eh, y después una parte para Toroto para pues, seguir operando, ¿no? Eh, pero la idea es que haya una mejor distribución de los beneficios de la captura de carbono para pues incrementar la gobernanza en la zona y también que ese mismo ingreso se siga invirtiendo en hacer acción climática, ¿no? En esas zonas. Ok, cuando ustedes intervienen en una comunidad,
Bueno, también para como conceptualizar un poco cómo es el proceso. Sí, claro. Hay un cierto número de hectáreas que deben de ser mínimas para que se pueda arrancar este proyecto de bonos de carbono. Mm, Pues mira, nos hemos dado cuenta que la inversión es relativamente similar sin importar el tamaño de hectáreas, pero sí nos hemos dado cuenta que pues arriba de 1000 hectáreas empieza a ser atractivo pues, para todos, ¿no? Porque a lo mejor si son menos de esos, puede funcionar y puede hacerse en menos de eso. Sin embargo, el retorno de la inversión a lo mejor llevaría un poco más de tiempo, pero con 1000 hectáreas en adelante, el retorno de la inversión se vuelve pues rápido, ¿no? Como con la primera tanda de bonos de carbono se podría recuperar o a lo mejor en dos. Ah, ok. Y por ejemplo, estas hectáreas, bueno, me dices que trabajan con ejidos, supongo que la tierra tiene que estar a nombre de pues, un ejido de una comunidad. O en caso de los gobiernos locales, algunos municipios tienen a cargo el cuidado de parques, bosques, no sé ahí cómo funciona. Pues la propiedad puede ser ejidal o puede ser privada. No hay ningún problema con eso. O sea, el proyecto se registra. Hay varias certificadoras internacionales que son las que se encargan de emitir los bonos de carbono, ¿no? Y entonces nosotros nos encargamos de registrar el proyecto con ellos y ahí es donde se registra la propiedad de la tierra y justo los bonos de carbono que se emiten son del propietario de esta tierra. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuáles son estas certificadoras que existen? No sé si nos pueden dar algunos ejemplos. Ujú. Con la que más trabajamos en Toronto se llama la Reserva de Acción Climática. Es muy conocida como CAR por sus siglas en inglés, Climate Action Reserve. Después existe otra que se llama Verra. También hemos trabajado con ellos en específico para temas de emisión de bonos de carbono por agricultura regenerativa. Con CAR hemos hecho proyectos de tipo forestal. Eh, y hay otra con la que aún no trabajamos, pero sí nos interesa, que se llama Gold Standard. La mayoría son europeas o americanas, pero sí Ah, existen varias. ok, y una vez que se obtienen estos certificados, ya se puede, bueno, no sé cómo se le domina, inscribir el bono en la Bolsa Mexicana de Valores o cómo se hace. Eh, ¿Cómo funciona el mercado de carbono? Es que tú registras un proyecto ante uno de estos certificadores y hay ciertas actividades y protocolos que debes seguir, ¿no? Por ejemplo, CAR funciona con el protocolo mexicano forestal y entonces ellos te dicen, ok, entonces el primer paso es, después de registrar, es que midas la línea base de carbono que existe en la zona. Entonces, lo que se hace es definir puntos aleatorios en toda el área de actividad dentro del proyecto. Se definen puntos aleatorios en donde brigadas van y miden todos los árboles que caigan dentro de un radio pequeño y un radio grande dentro de estos puntos aleatorios, ¿no? Y miden tanto el diámetro como la altura de todos estos árboles, ¿no? Con el diámetro y la altura pueden estimar el volumen de cada árbol, ¿no? Y dependiendo de la especie de estos árboles, entonces puede estimar la cantidad de carbono que está almacenada en los troncos de estos árboles. Eh, Eso es la línea base y se mide en puntos aleatorios y después se hace una aproximación lineal para ver cuál es la cantidad de carbono que está en toda el área del proyecto. No se miden todos los árboles de toda la zona porque sería imposible, pero se hace una aproximación lineal con protocolos que ya están establecidos de la Reserva de Acción Climática o de Berra. Ellos ya tienen herramientas digitales y herramientas de cálculo que te ayudan a medir, a estimar la cantidad de carbono almacenado. Eso se conoce como la línea base. Eso es como que el primer paso que tiene que hacer antes ni siquiera de emitir bonos de carbono ni nada. Y una vez que se tiene la línea base, tenemos que regresar un año después. Bueno, se tiene que verificar la línea base, o sea, no es que el desarrollador del proyecto, con en este caso Toronto, eh, mide la línea base, pero después hay empresas verificadoras que te piden, las CAR y Berra y Gold Standard, te piden que un tercero venga y verifique tu línea base. Entonces,
Los verificadores lo que hacen es ir al sitio y entonces se distribuyen y van a evaluar algunos de los puntos en los que mediste y evalúan que realmente esté diciendo que las medidas que tú estás registrando son las correctas. Y una vez que está verificado, entonces se hace el mismo proceso un año después, ¿no? Y un año después se vuelve a ir a estos puntos y se estima de nuevo el diámetro y la altura, y entonces hay una diferencia en volumen, hay un crecimiento de estos árboles, ¿no? Entonces la diferencia justo en estos árboles es carbono que fue capturado por el crecimiento de estos árboles y ahora está almacenado en sus troncos. Entonces, cada tonelada de carbono que se captura para este crecimiento de toda esta zona es lo que se convierte en un bono de carbono, ¿no? Entonces, un bono de carbono es equivalente a una tonelada de CO2 extraída o puesta en la tierra, estaba en la atmósfera y se puso en la tierra. Y esos se comercializan, esas toneladas son las que se comercializan para que empresas o individuos se vuelvan o reduzcan, compensen más bien es el término, sus emisiones de carbono, ¿no? Eh, sí, así es como funciona un poco el mercado. No sé si si contesté la pregunta. Sí, sí, claro, justo era lo que quería saber cómo va evolucionando el proceso, ¿no? Y en esta Ujú. experiencia que ustedes han tenido con las comunidades, no sé si tengas como una cifra de cuánto han podido ellos beneficiarse, ¿no? Ya una vez que sale a la venta los bonos. Ujú. Pues mira, una cifra es complicado decirlo porque apenas estamos por emitir la primera, porque es un proceso un poco largo en lo que se mide la línea base y se verifica y después tiene que pasar un año porque los bonos de carbono se generan de forma anual. Eh, es complicado decirte una cifra también porque el mercado pues fluctúa demasiado, o sea, y depende de si se venden en el mercado mexicano o en el mercado internacional, que en algunos lugares está más regulado, por lo tanto el precio de los bonos es mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, si fueran, bueno, estamos trabajando con un ejido muy grande que está por emitir alrededor de 40,000 bonos de carbono en un año. Entonces, tomando un precio mexicano de entre 10 y 15 dólares, digamos, el 75% de ese ingresos es para el ejido mismo, ¿no? Son ejidos grandes, sí, pero es un ingreso importante, mucho más grande del que pues, reciben, por ejemplo, de apoyo por pago por servicios ambientales o de restaurar su tierra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos viendo que sí es una oportunidad muy grande para ellos. Tiene sus retos de desarrollar el proyecto, de convencerlos en asambleas de que es conveniente para ellos, tiene retos también después de comercialización, ¿no? También de ver quién es el mejor postor para esos bonos y que el ingreso aumente. Pero sí, eso es un poco lo que digo, decir cifras es complicado porque pero sí, sí puede representar un ingreso bastante grande para la comunidad y no solo es mantenerlos, se tienen que hacer actividades después del proyecto, no es que registran el proyecto y miden el carbono y ahí muere, ¿no? Sí, tienen que hacer actividades de manejo forestal, incluso a nosotros nos gusta poner en nuestros acuerdos con ellos que sí, el mayor ingreso es para ellos, pero tienen que comprometerse a seguir haciendo acción climática ahí, implementando técnicas, pues si tienen agricultura regenerativa o sistemas silvopastoriles, también se puede, no solo el tema de carbono, sino como en general de conservación y restauración.